vivo, la parte primera, que eran de los imágenes de las cátedras. Como no la puedo ampliar, después se las paso, vamos a ver otro atlas donde podamos amplificar las imágenes, ¿sí? ¿Hola? Bueno, profe, sí. Después yo estoy haciendo unos cuestionarios para que ustedes vayan practicando, o sea, que vemos los preparados del práctico y después vemos otros como ensayos de cuestionarios, si les parece bien. Pueden ser temas nuevos, temas viejos, pueden tener atlas a mano o libros, así van interactuando con lo que yo les vaya preguntando, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, vamos a ver entonces. En tubo digestivo, bueno, uno de los preparados que teníamos es el de lengua. Lengua es un órgano muscular, ¿sí? Esta lengua que teníamos en la cátedra era una lengua de roedor, entonces estaba recubierta de un epitelio plano estratificado, como el de la piel nuestra, y además estaba queratinizado, cosa que nuestra lengua no está queratinizada, o sea, no tiene esa capa córnea. Recuerda que nosotros el único epitelio que tiene capa córnea en nosotros es la piel, ¿sí? Toda la boca está tapizada de este tipo de epitelio, o sea, paladar, encías, porque es un epitelio que permite la abrasión, digamos. Al comer nosotros, el bolo alimenticio puede ser áspero, entonces toda la boca en general está recubierta de este tipo de epitelio y la lengua también. La lengua, bueno, por debajo de ese epitelio que lo recubre la cara dorsal y ventral, tiene en nosotros, bueno, un poco de tejido conectivo que irriga, bueno, que trae los vasos para irrigar este epitelio. Este epitelio va formando lo que llamamos papilas, que son de varios tipos, las foliadas, las filiformes, las caliciformes que se forman la bilingual y las fungiformes. Ahora después vamos a ver bueno, este bichito, por ejemplo, tenía muy pocas papilas más que estas, ¿no? Filiformes, no se veía mucha variedad de otras papilas. Y después todo el corazón de la lengua está formado por un músculo esquelético, o sea, fibras en distintas direcciones que van transversales, oblicuas, todas fibras musculares esqueléticas, con todas las características del músculo esquelético, multinucleada, bueno, estriada, el núcleo por debajo de la membrana basal, de la membrana plasmática. Obviamente, además tiene nervios, vasos, y que este bicho tampoco tenía y se veía mucho las papilas gustativas que están incluidas en el epitelio y que después se las voy a mostrar en otras imágenes del atlas de internet, porque el bicho nuestro no tenía. Entonces, esta combinación de un epitelio plano estratificado, si vemos con algún tipo de papila, y por debajo músculo esquelético, ¿sí? En gran cantidad, y en fibras en distintas direcciones de ese músculo esquelético, es prácticamente uno de los criterios para diagnosticar lengua. Bueno, después vamos a ver. Acá tenemos pasamos al siguiente órgano, que todavía tiene su epitelio plano estratificado. Piensen todavía que por acá pasa comida que puede tener alguna aspereza, entonces este epitelio es el típico epitelio que nos protege es bien rústico, bien grueso, además de varias capas, plano estratificado, para permitir el paso digamos, de ese bolo alimenticio, a veces no muy bien masticado. Bueno, vamos a ver que en el tubo digestivo, entonces, a partir que empezamos ya con la parte de tubos, siempre hay 4 capas que se describen. Una es la mucosa, ¿sí? Que llega hasta una capa de músculo finito que se llama muscular de la mucosa.
Entonces, la mucosa comprende el epitelio, el tejido conectivo que hay por debajo, puede o no haber glándulas, de acuerdo al órgano de que se trate. Después viene la muscular de la mucosa. Ahí termina la mucosa. Después viene otra capa de tejido conectivo, generalmente más denso del que está en la mucosa, o sea, con más fibra y menos células, que es la submucosa. En la submucosa es eso, tejido conectivo por donde transcurren nervios y vasos. Y a veces hay un plexo que se llama plexo submucoso de Meissner. ¿Qué quiere decir que hay plexos? ¿Qué diferencia hay entre un plexo y un nervio? A ver, no. Cuando hay nervios yo veo filetes nerviosos. Ahora, si veo cuerpos de neuronas, eso ya es un plexo, donde el parasimpático generalmente recibe una fibra, hace una sinapsis y acá sale una neuronita corta que inerva en estos músculos que están acá. O sea, yo veo, para decir que veo un plexo, tengo que ver fibras pero también cuerpos neuronales. Eso lo vamos a ver en tejido nervioso. Después de la submucosa viene la otra capa que es la muscular, que generalmente se describe una circular interna y una longitudinal externa, en línea general. Ese músculo en general es músculo liso a lo largo del tubo digestivo, salvo en el tercio superior del esófago, que todavía hay continuidad de los músculos de la faringe, que son voluntarios, ¿sí? Entonces, en el primer tercio del esófago, y en esta imagen de este esófago que teníamos, lo que veíamos era músculo esquelético. En el tercio medio ya va predominando francamente cada vez más el músculo liso, en estas dos capas de músculo. Y finalmente, la cuarta capa es, o en el esófago, que es, no tiene recubrimiento del peritoneo, es adventicia, y si no es serosa. Cuando hay mesenterio, alguna serosa es serosa. Bueno, esta era la imagen a mayor aumento de cómo se veía el esófago, con su epitelio plano estratificado. Como era de un roedor, también estaba queratinizado. En nosotros no tenemos queratina. La mucosa del esófago, entonces, un plano estratificado, un epitelio plano estratificado y un tejido conectivo laxo que está por debajo. En general no tiene glándulas, salvo acercándose a la unión con el estómago, ¿sí? Al cardias. Ahí aparecen unas glándulas cardiales, pero el esófago en general no tiene ni vellosidades ni glándulas, es una mucosa bastante sencilla. Y sí tiene unas pequeñas, pero no es una capa continua de músculo liso, ahí se ve algo más rosita, más oscuro, que es la muscular de la mucosa. Y hasta acá llega la mucosa, es el límite generalmente. Es discontinua, tiene unas acá, otro acá, pero pequeños como accesitos de músculo, pero medio discontinuo. Es la muscular de la mucosa en el esófago. Después viene, ven, la submucosa y después el músculo de las capas de la muscular propiamente dicha, circular interna y longitudinal externa. Esto quiere decir que a estas fibras yo las voy a ver más a lo largo, ¿sí? Voy a ver bien los núcleos por debajo de la membrana, ¿sí? Y bueno, si lo viera mayor aumento vería la estriación. Y acá lo voy a ver cortado transversalmente. Por fuera, tejido conectivo de la adventicia. Y acá vamos a ver detalles más amplios, todavía un corte más, a mayor aumento, donde yo veo bien, más que nada, el epitelio y un poquito de la lámina propia. El epitelio, que es plano estratificado, ven como las células que eran acá medias redondeadas, se van aplanando hacia la superficie. Y en este caso, como es un roedor, tiene queratina. Nosotros llegaría hasta acá nada más, el esófago. ¿Cómo van? Hola. Por ahora bien, profe. Bien, profe. Bueno, este es un detalle de la capa muscular del esófago para que
se vieran las estriaciones, que lo vamos a ver cuando la fibra está a lo largo, ver bien que los núcleos son son muchos y por debajo de la membrana plasmática, y acá ya está cortado transversalmente. Estas mismas fibras están cortadas. ¿Por qué? Porque esta es circular interna y yo estoy en un corte transversal al tubo, y este es longitudinal, entonces las fibras yo las veo como de frente, ¿sí? Y veo los núcleos por digamos, alrededor, bien periféricos. Bueno, con respecto al esófago, mucho más no hay. Pasamos a lo siguiente, al siguiente tubo, digamos que ya es una bolsa, y que es el estómago. El estómago ya vemos que tiene como una mucosa más grande, ¿sí? Acá vemos la línea rosita que corresponde a la muscular de la mucosa. Entonces, vemos que acá hay cosas, ¿sí? Parece más espeso, ¿sí? Acá viene la submucosa, que sería la otra capa, la segunda capa, y acá la capa muscular. Probablemente acá el estómago está recubierto de peritoneo, pero a veces se le saca, se ve que se le han sacado y mucho peritoneo no se ve. Entonces acá se ve hasta las capas musculares. Pero vemos que la mucosa tiene estructuras, hay algo ahí, ¿sí? Aparte del epitelio, que después vamos a ver cómo es. A ver. Bueno, acá el epitelio no se ve, pero lo que se ve es el epitelio cilíndrico simple, el que recubre, ¿sí? Y ese epitelio se mete y hace fositas, y en esas fositas desembocan unas estructuras que son las glándulas gástricas, ¿sí? Entonces, la mucosa tiene muscular de la mucosa, la lámina propia, todas las glándulas y el epitelio de revestimiento. Bueno, la submucosa nunca tiene mucho interés porque es tejido conectivo, y la capa de músculo acá es liso. Circular interna, en realidad el estómago tiene varias capas, así que, pero lo importante es reconocer las capas musculares. A ver si vamos más al detalle, porque acá esta es la superficie del estómago. Vemos que hay, como es un epitelio cilíndrico de una sola capa, o sea, un epitelio cilíndrico simple, y forma estas cosas que se llaman fositas gástricas, donde a su vez después van a desembocar las glándulas gástricas, que son generalmente dos tubulares, ¿sí? Que desembocan en el fondo de esta fosita acá. Este epitelio obviamente secreta mucina, porque no se olviden que el estómago tiene un pH ácido que necesita bastante protección, y al no ser un epitelio grueso como el del esófago, lo que requiere es una protección que se lo da la secreción de mucinosa que tienen todas estas células de revestimiento, más las que están acá en la fosita, digamos, del estómago. De todas formas, es bastante fácil de ulcerar este epitelio, ¿no? O sea, son las úlceras gástricas, o cualquier estrés o cualquier cosa. Bien. Dijimos que en el fondo de estos desembocan las glándulas gástricas, que son las que secretan el jugo gástrico, o sea, el ácido clorhídrico más todos los componentes. El ácido clorhídrico tiene dos fases. Por un lado, el ácido clorhídrico, el jugo gástrico, y por otro lado, la parte enzimática, que es el pepsinógeno, el pepsina. Entonces va a tener, esas glándulas van a tener varios tipos celulares, pero fundamentalmente dos. Los que secretan, estas rojas, que secretan ácido clorhídrico y además secretan el factor intrínseco que nos permite a nosotros absorber la vitamina B12, que es una sustancia que se conjuga con la vitamina B12 que viene con la carne, por ejemplo, y las dos pueden absorberse. Cuando hay una gastritis atrófica, por ejemplo, y estas células se pierden, aparte de no tener mucho
ácido clorhídrico y tener dificultad para la digestión de la comida, además no tenemos factor intrínseco y aparece una variedad de anemia que se llama anemia perniciosa. Bueno, entonces, estas células se llaman parietales, son bien eosinófilas, bien rojitas, porque, bueno, tienen muchas mitocondrias que le permiten bombear el cloro y los hidrogeniones. Y las otras más azules, ¿sí? Más basófilas, que se llaman células principales y son las que secretan las proteínas, ¿sí? Las proteínas del jugo, las enzimas del jugo gástrico. Como precursores, después se activan en la luz del tubo del estómago. Obviamente siempre tienen que tener en cuenta cuando estudien las variedades de células a lo largo del tubo digestivo, siempre van a tener en general, por ejemplo acá la de revestimiento, las células del cuello que son más mucinosas todavía, las células de las glándulas, en este caso, que son las parietales, las principales. Después hay todo a lo largo del tubo digestivo entremezcladas, ¿sí? Que no se ven salvo que uno le hiciera inmunohistoquímica, o sea, las fuera a buscar con algún anticuerpo especial para poder verlas, son las células neuroendocrinas o enteroendocrinas, que son todas células que secretan moléculas como el vasopéptido intestinal, la colecistoquinina, la gastrina, son todas moléculas hormonales que actúan sobre en general sobre el mismo tubo digestivo, estimulando al páncreas, a la vesícula biliar, al mismo intestino a contraerse o a secretar cosas. Entonces, esto es un sistema de células como dispersas, que uno no las ve agrupadas así, pero están y son muy importantes. Y después, generalmente, las células madres de toda esa variedad de células que hay acá, ya sea las de revestimiento, las del cuello, las de todas las parietales principales, y que en el caso del estómago, la célula madre se ubica en este cuellito acá, en el fondo de la fosita, y que se va multiplicando y dividiendo y dando hacia afuera las de revestimiento y hacia adentro las distintas variedades de células de la glándula. Bien. Bueno, estómago, entonces más o menos estas serían las cuestiones principales histológicas. No les muestro mucho músculo liso porque, bueno, es igual más o menos en todos lados y no es lo que el diagnóstico diferencial de un órgano u otro, uno lo hace más que nada por lo que ve en la mucosa o en la submucosa. Acá pasamos a duodeno, que es intestino delgado, y ya en intestino delgado vamos a ver la mucosa hace como unos dedos, ¿sí? Que son las vellosidades intestinales. Las vellosidades son una forma de pliegue de la mucosa que permite ampliar la superficie de absorción, básicamente. No se confundan con las microvellosidades, que después cada una de estas celulitas acá, el enterocito, va a tener a su vez una amplificación de la superficie apical. Esas son las microvellosidades. Bueno, entonces vamos a tener una mucosa, acá vamos a tener la muscular de la mucosa, pero ya vemos que hay cosas acá, ¿sí? Acá también hay glándulas. Hay vellosidades hacia afuera, glándulas hacia adentro, en la misma mucosa, y vemos que en la submucosa hay también glándulas, ¿sí? Estas estructuras blanquecinas. Bueno, y después hacia afuera tendríamos la submucosa, o sea, acá estaríamos en la submucosa que tiene glándulas, y la muscular más afuera. Bueno, ¿qué tenemos en el duodeno? ¿Qué pasa el duodeno? El duodeno absorbe, pero además recibe una carga de ácido del estómago que necesita, las vellosidades, ¿sí? Con sus células absortivas y estas células blanquitas que son caliciformes, que secretan mucina para protegerlo, pero además necesitan una secreción extra de mucina que está aportada porque es el que recibe el pH más ácido del estómago y recibe estas glándulas que desembocan
¿sí? En el fondo de estas otras glándulas, o sea, son glándulas de Brunner, que están más que nada en la submucosa, y desembocan en el fondo de las glándulas que están en la mucosa, que se llaman criptas de Liverpool. O sea, en el duodeno vamos a tener vellosidades, glándulas en la mucosa, que son las criptas de Liverpool, y glándulas en la submucosa, que acá a veces se meten un poquito en la mucosa, pero básicamente en la submucosa, que son las glándulas de Brunner. Y esto es único dentro del intestino delgado. Ya Yeyulo Ilium vamos a ver lo que está arriba nada más. No vamos a tener glándulas en la submucosa. Bueno, esta es la muscular de la mucosa. A ver si tenemos detalles de lo que pasa en las vellosidades. Faltarían unas fotitos acá. Bueno, si le hiciéramos un pas al epitelio de las vellosidades, veríamos que hay dos tipos fundamentales de células en el intestino delgado. Por un lado están las cilíndricas simples, que son los enterocitos, que ven que acá, este reborde que está acá, que se llama chapa estriada, que son las prolongaciones, las microvellosidades, que yo le decía que son muy ricas en glicocalis, que son glicoproteínas, se tiñen de rojo, ¿sí? Y alternando con estas otras células que son, que en la hematoxilina eosina la vemos blanca, y que son las células caliciformes que secretan mucina. O sea, estas son absortivas y se llaman enterocitos, estas son secretoras, o sea, son como unas glandulitas unicelulares y secretan mucina para proteger al tubo digestivo. Acá veíamos eso mismo, veíamos acá el epitelio de revestimiento un poco más desordenado, pero es un epitelio cilíndrico simple, y vemos lo que hay en el corazón de la vellosidad, en el eje, esto recubre ese dedo que veíamos, y este corazón, digamos, un tejido conectivo muy celular, donde hay vasos, ¿sí? Vasos, y hay siempre un vaso capilar linfático bien, porque no se olviden que esto absorbe en gran escala todo azúcares, aminoácidos ya digeridos, digamos, pero también absorbe todo lo que son los ácidos grasos, y estas células los convierte en triglicéridos que se van a ir hacia el hígado a través de ese vaso quilífero central que se llama eso, quilífero central. Entonces hay tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos y un gran vaso linfático central que se le llama quilífero porque justamente es el que puede llevar ese linfático, ese contenido linfático tan rico en grasa, que no le pasa a linfáticos de otras zonas del organismo. Acá que tenemos, no, acá se me fue a colon. Bueno, esta es una imagen a mayor aumento de esas glándulas que veíamos en la submucosa, que son glándulas de secreción mucinosa, que son las glándulas de Brunner, y que están ubicadas en la submucosa principalmente. Acá es una imagen de que entre las capas musculares, ya sea del estómago, del intestino delgado, del colon, siempre va a haber tejido nervioso, pero no solamente fibras, sino están los plexos. Plexos es que hay fibras llegando y neuronas. Acá las vemos, ¿sí? Estas son neuronas del plexo mioentérico. Mioentérico porque está entre las dos capas de músculo, entre la que corre longitudinal y transversal. Entonces vamos a ver cada tanto unas áreas, ¿sí?, de tejido nervioso que generalmente corresponde al parasimpático. El parasimpático hace la última estación nerviosa muy cerca del órgano, o sea, o metido directamente en el órgano que va a inervar. El parasimpático, tengan en cuenta que en el tubo digestivo estimula la contractilidad, la secreción de todas las glándulas, etc. Bueno, acá vemos está medio destrozado, pero lo mismo veíamos el epitelio del
los enterocitos, digamos, con un PAS para ver bien cómo se tiñen de púrpura todo lo que tiene, es rico en carbohidratos. La chapa estriada, o sea, el conjunto de microvellosidades y las células caliciformes. Acá estaba una foto un poco más linda, ya de hematoxilina eosina. Esto está como se ha despegado de la lámina propia por una cuestión de técnica, pero se ve bien cómo es la forma de los enterocitos, ¿sí? Y cada tanto, en este caso, una célula caliciforme que se tiñe más clarito en este caso, porque todo lo que es azúcar se va con la coloración común. ¿Voy muy rápido? ¿Hay alguien? No, profe, va bien. Bueno, esto era lo mismo que les había mostrado hace un rato, y acá vemos, a ver. Bueno, pasamos después de intestino delgado. Tengan en cuenta que duodeno, yeyuno, ilion es intestino delgado. Todos tienen vellosidades en la mucosa, ¿sí? Pero el único que tiene vellosidades y estas glándulas que se llaman glándulas de Lieberkühn. Vellosidad hacia afuera y estas glandulitas en la mucosa, criptas de Lieberkühn. El único que tiene glándulas en la parte en la capa submucosa es el duodeno. Yeyuno, ilion, no. Lo que cada tanto podemos ver son folículos de tejido linfático, que es lo que, ya vieron tejido linfático asociado a mucosa, ¿no? Sí. Bueno, en colon va a ser muy parecido, pero si esta es la superficie, no hay vellosidades que sobresalen. Es como que viene el epitelio de revestimiento y se mete en criptas de Lieberkühn. Entonces, el colon no tiene vellosidades. Tiene más cantidad de células caliciformes porque tiene menos enterocitos. El colon ya prácticamente absorbe líquido, no tiene necesidad de aumentar tanto la superficie porque ya toda la absorción de los nutrientes se llevó a cabo en el intestino delgado. El colon termina de absorber un poco de agua, digamos. Entonces, no hace vellosidades, ¿sí? Tiene enterocitos y células caliciformes porque sí, el contenido se va haciendo cada vez más sólido y necesita más mucina para protección. Y de nuevo, bueno, va a tener la submucosa acá, vamos a tener, y después viene acá la muscular de la mucosa está muy pegada a la base de las glándulas, y después enseguida viene la submucosa, que es un tejido conectivo bastante más denso de lo que es en el resto del intestino. Pero bueno, esto es tejido conectivo de la submucosa, y las capas del músculo que, bueno, se describe, qué sé yo, que tiene una circular y después tiene en lugar de longitudinal como 3 tenias, como 3 cintas, pero eso histológicamente no nos representa, digamos, diferencia. Es músculo liso con sus plexos mioentéricos que en general en el colon están muy desarrollados. La falta de esos plexos, por ejemplo, esos plexos son atacados por el Chaga, por eso el Chaga destruye los plexos mioentéricos y da la dilatación de los órganos, megaesófago, megacolon, ¿sí? Pero hay formas congénitas de falta de estos plexos congénitas, entonces podemos tener un caso de un chico con un megacolon congénito. Hay formas adquiridas por Chaga y las formas congénitas cuando estos plexos no se desarrollan. Obviamente el colon también tiene su serosa. Acá es una imagen de colon donde también el colon tiene muchos ganglios linfáticos alrededor, y después acá viene ya el peritoneo con grasa, pero hay muchos ganglios. Tengan en cuenta porque estos ganglios van a ser los que se estudian cuando hay un cáncer de colon, que es tan frecuente, a ver si los ganglios regionales están invadidos por las metástasis, si hay ya metástasis regional. Esta es la imagen del colon, que hace como unos pliegues en general la pared, pero ven que no hay vellosidades, viene como medio chato acá y después se hunde en las criptas de Lieberkühn, que son las glándulas. Acá vemos un folículo, la submucosa y la muscular.
Y acá volvemos un poco a vesícula, me parece que es del otro práctico. Vesícula biliar, sí. Vamos a ir entonces a algún atlas. Esperen un segundito. Bueno, acá vamos a ver. Bueno, acá vamos a ver la lengua. Esperen a ver si se puede aumentar un poquito más. ¿Sí? La lengua que vamos a ver. ¿Qué epitelio dijimos que era? ¿Hay alguien? Plano estratificado. Bien. Después acá, ¿qué vemos? ¿Qué tipo de tejido será que este? Músculo. No, acá bien abajo, acuérdense, siempre hay un poco de tejido conectivo. En la lengua nuestra no estaban en la del roedor, pero hay glándulas, ¿sí? Salivares. O sea, hay glándulas salivares no solamente la parótida, la sublingual, la submaxilar, sino en toda la boca. Hay siempre, en general, hay glándulas salivares, digamos, que desembocan, incluso en esta lengua también. Acá llegamos a ver más rojito, ¿sí? Más eosinófilo. Acá sí estamos en la zona de músculo. Ven que los núcleos están bien periféricos, son múltiples, y seguramente si ampliáramos más veríamos que es estriado. Es músculo esquelético el de la lengua. Bueno, y forma las papilas. Sí, yo no sé Profe, sí. ahí se pueden ver los corpúsculos gustativos. Ahora voy a fijarme si en otro preparado, así a simple vista, a ver, no veo. A ver, espera, que quiero aumentar. Bueno. El corpúsculo es una estructura esférica. Acá hay uno, me parece. Acá. ¿Ven? Siempre está incluido dentro del espesor del epitelio. No hay que confundirse con a veces un corte de una papila, de ese pedacito de tejido conectivo que se mete y que puede, si uno pasa el corte, a veces queda acá y parece un coso. Este sí, ven, que tiene su poro, ¿sí? Es una estructura más clarita que está incluida dentro de lo que es el espesor del epitelio. Acá llegarían los filetes nerviosos, digamos, y estas siempre tienen las células que son las células gustativas y siempre están acompañadas por células de sostén. Estas células gustativas emiten como unas prolongaciones, ¿sí?, sobre la superficie, y son las que tienen todos los receptores del gusto, que generalmente son receptores de tipo asociados a proteína G. Esta es la imagen típica de corpúsculos gustativos, ¿sí? No los había visto yo en menor aumento, pero probablemente recorriendo más allá aparece. ¿Ven? No confundirlo con esto, que es una entrada una papila del tejido conectivo que está por ahí abajo, como esto, por ejemplo. Bueno, habría que recorrer
y ir fijándose si aparecen otros. ¿Mm? Acá hay más, me parece. ¿Ven? Ahí. ¿Sí? ¿Los ven? Sí, profe. Bueno, lengua no tiene mucho más. Si uno recorriera, ve las glándulas, tejido conectivo, glándulas, en este caso. Bueno, y después llega la parte de músculo. Acá tenemos músculo que va en todas direcciones. Lo vemos a la fibra de forma longitudinal, en otras medio transversal, oblicuos, etc. Pero músculo esquelético, estriado, voluntario. Por eso uno es dueño de las palabras no, ¿cómo es? Dueño de las que calla y esclavo de las que dice. Y acá da como la sensación que fueran glándulas. Por el aspecto podrían ser o salivales o mucinosas. Bueno, o pueden ser medios mixtas, porque la saliva siempre tiene un componente. Hay algunas células que secretan más la parte líquida de la saliva y otras algo de mucina para darle cierta, digamos, espesor. Bien, vamos a ver a otro. Bueno, lengua, pueden ver otros preparados. Hay varios, por lo que veo. Esófago. Para repasar un poco, ahí está. Bueno, si es un tubo, ¿sí? Vemos que tiene lo mismo, el mismo tipo de epitelio que la lengua, plano estratificado. Acá tenemos el músculo liso afuera, perdón. A ver. Tenemos la mucosa, la submucosa, ¿sí? No, quería fijarme si este no tiene glándulas, en principio, y después viene la capa muscular. Este habría que fijarse a mayor aumento si este tipo de músculo es, un aumento esto, esquelético, porque si es de la parte, me parece que es músculo liso, o sea, debe ser esófago del tercio medio, tercio inferior del estómago, del esófago. Pero en principio el esófago es fácil de reconocer por su epitelio. A ver, el único tubo, otro tubo que habría en el organismo sería vagina, con un epitelio similar a este o parecido a este, ¿sí? A ver cómo se ve este corte. Este se ve como a lo largo, ¿sí? Donde acá vamos a ver el epitelio, ¿sí? Algunas glandulitas, yo no sé si esto será de la región ya más cercana al estómago, la mucosa, digamos. La submucosa yo no, habría que ver si es esto porque es medio discontinua y después viene la capa muscular, ¿sí? Y acá sí se ve un poco de la adventicia, del tejido que está por fuera del, que en el caso del esófago no es peritoneo, ¿sí? Acá vemos una arteria, una vena. Sí, esta es la muscular de la mucosa, que se ve más rojita. O sea que esto es mucosa con el epitelio plano estratificado, submucosa, muscular y adventicia.
la parte más importante del estómago. El estómago siempre se habla de la región del cardias que se une con el esófago. Ahí hay glándulas, pero son de secreción mucinosa y lo mismo que hacia el píloro. En realidad las glándulas funcionales del estómago, de las que yo le hablaba hace un rato, son las que están en todo el cuerpo y el fondo del estómago, que son las que tienen las glándulas de secreción del cubo gástrico propias, ¿sí? Vamos a ver acá. ¿Por qué no me aumenta? A ver. Bueno, acá vamos a tener todo esto va a ser mucosa, ¿sí? Esta es la muscular de la mucosa que forma parte de la mucosa. Después tenemos la submucosa, que es tejido conectivo un poco más denso, y después las capas musculares cortadas, y después acá sí puede haber peritoneo. Esto que está por acá puede ser la hoja visceral del peritoneo. Un poco de tejido conectivo. Pero acá lo que tiene interés son las glándulas gástricas, ¿sí? No sé por qué están tan oscuros acá. A ver. Ay, ¿cómo aumento esto? Bueno. Si uno va hacia la superficie, debe tener una coloración especial para, es paz, donde vemos las células superficiales, ¿sí? Bien coloreadas de púrpura. Claro, acá dice paz. Las células superficiales coloreadas, porque como secretan mucina y las del cuello, se colorearon, si no las veríamos más blanquecinas, el epitelio de revestimiento y la primera porción de la glandulita en el cuello. Ahora, si uno va más a lo profundo, va a empezar a ver estas otras células de las glándulas, ¿sí? Las más grandes y rosadas, estas son las células parietales que secretan ácido clorhídrico, y estas otras son las células principales, ¿sí? Que son las que secretan pepsinógeno. Bueno, a ver si no hay un mejor pero claro, compás. Anilina, a ver, hematocina, eosina. Este sería un estómago más común, más normal, digamos, para... Acá vamos a tener, acá no hay vellosidades, hay un epitelio de revestimiento, ¿sí? Y enseguida, cada tanto aparecen las fositas gástricas, que son la entrada de las glándulas, ¿sí? Todo esto va a secretar mucina, pero hacia el fondo vamos a tener que las glándulas empiezan claramente a tener dos tipos de células bien distintas. Unas eosinófilas, que son las células parietales, y las otras, las principales se llaman, que secretan pepsinógeno, la parte son de secreción proteica, digamos. Después, si vamos un poquito más acá, tenemos la muscular de la mucosa, y después tenemos la submucosa, donde no hay nada en el estómago más que el plexo submucoso de Meissner, puede verse o no. Y después las capas musculares, músculo liso. ¿Sí? Después, bueno,
Después viene la parte del intestino delgado, donde bueno, esta es la muscular, esto es la submucosa. Profe, si le saca el zoom a la página, lo va a poder ver un poquito más grande. Así. Allá arriba a la derecha le podés sacar el zoom para que no se vea tan aumentado. Allá los 3 puntitos de arriba de la página, digamos, que aparece su donde está la X para cerrarlo, abajito hay 3 puntitos. ¿Puntitos dónde? ¿Viste dónde está la X para cerrar la ventana, digamos, de internet, digamos? Sí. Ah, bueno, abajo, ¿viste que aparecen 3 puntitos? Sí. Ah, bueno, ahí le puede sacar el zoom un poquito, claro, a 100 más o menos, y ahí lo puede ver mejor. Sí. Ay, gracias. De nada. Claro, estaba como yo tengo muy mala vista, siempre estoy con el zoom a full. Me olvido que para aumentar las letras. Bueno, acá se ve mejor, porque recién estaba una parte en donde las vellosidades estaban como medias aplastadas, cosa que pasa en la celiaquía, donde las vellosidades se aplanan, pero en realidad el aspecto habitual de las vellosidades intestinales, la mucosa tiene que hacer esto: pliegues, ¿sí? Pliegues, y después se mete en las glándulas. Estos pliegues hacia arriba son como dedos, son las microvellosidades, ¿sí? Y después, estas que están hacia adentro, que es como que hace esto y después se mete y forma una glándula. Estas son las criptas o las glándulas mucosas. Acá vemos rojo la muscular de la mucosa, y entonces después vemos en la submucosa una cantidad de glándulas también. Entonces estamos en intestino delgado porque yo veo vellosidades, pero si veo glándulas en la submucosa, eso es duodeno. No hay yeyuno ni ilion. En yeyuno ilion lo que voy a tener acá es tejido conectivo. Entonces, glándulas de Brunner en la submucosa, duodeno. Y bueno, después viene la muscular, y no sé si acá me parece que no hay peritoneo, habría que verlo mayor aumento, pero en realidad uno hace el diagnóstico siempre con la mucosa, submucosa, ¿sí? Todo esto es más o menos parecido en todos lados. Ver esas áreas más claras acá, ahí, entre las dos capas de músculo, ¿sí? Ahí está el plexo que hablábamos, el plexo de Auerbach, ¿sí? Acá, en este epitelio, vamos a tener siempre los dos tipos de células, más que nada, los enterocitos, que son las absortivas, y después estas otras que se ven como globitos blancos, que son las células secretoras de mucina, que son las células caliciformes. Acá esta estructura de glándula, que después se continúa con la vellosidad, tiene más tipos celulares. Tiene la célula madre, que en este caso, a diferencia del estómago que estaba ahí en el cuello, acá está en el fondo, ¿sí? de la cripta del Ibercum, que da origen a todos los otros tipos celulares, como que se diferencia. Algunas van a ser caliciformes, otras van a ser enterocitos, otras van a ser unas células que están en el fondo de la cripta, que tienen estos gránulos rojos, que se llaman células de Panet, que son las que secretan lisosimas para combatir si hay entrada de gérmenes al intestino. Generalmente los gérmenes ya se murieron todos en el estómago con el ácido clorhídrico, pero bueno, si pasara algo, va a haber
va a haber posibilidad todavía de algún mecanismo bactericida, ¿sí? Después vemos que la lámina propia, todo el tejido conectivo que rodea, que está en el centro de la vellosidad y entre las criptas, es muy celular, o sea, un tejido conectivo laxo, que lleva vasos y que sobre todo tiene una gran cantidad, además de fibroblastos y esas cosas, muchas células inmunes. ¿Por qué? Porque el tubo, ve, acá hay plasmocitos, bueno, hay distintas células del tejido inmunológico que a veces hasta constituyen núcleos en la parte basal o en la submucosa de verdaderos nódulos linfáticos. Acá sobre todo veo gran cantidad de plasmocitos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el tubo digestivo es una gran entrada de antígenos, ya sea de tipo de gérmenes que pudieran llegar, pero también antígenos en la comida. Entonces, es un órgano de choque importante para el sistema inmune, ¿sí? La vía respiratoria también. La piel no tanto, porque ya ese epitelio tan grueso, ya en cierta forma es una barrera un poco más efectiva para ¿cómo es? Para que no entren cosas. Acá en el ilio vamos a tener algo muy parecido, el yeyuno o ilio, ¿no? Vamos a ver acá que tenemos las vellosidades, ¿sí? Las criptas de Liverpool. Estas son las glándulas mucosas. Acá en la submucosa no vemos nada, no vemos las glándulas de Brunner que veíamos antes, vemos vasos y tejido conectivo, y bueno, las capas musculares y las serosas. ¿Sí? Se suelen distinguir bastante bien por los colores, después hay que verlo en detalle, de que esto es músculo liso, bueno, este tejido conectivo. Puede tener revestimiento mesotelial, que es un epitelio que tienen las serosas. Las serosas ven que tienen como una capa de células planas, así como el endotelio reviste los vasos, siempre mirando las dos serosas que se miran, la parietal y la visceral, hacia adentro, tienen un epitelio plano simple que se llama mesotelio. Bueno, puede haber grasa, puede haber nódulos, vasos sanguíneos grandes, las capas de músculo. Acá tengo una área más clara donde está el plexo mioentérico, acá sigue el músculo, acá el tejido conectivo de la submucosa, que es un poco más denso, ¿sí? Hay tejido adiposo, hay arterias, ¿sí? Hay venas de pared más delgada, más grasa, y después ¿a dónde nos vamos? Y ahí nos vamos a que empieza la mucosa. La capita de músculo liso que constituye la muscular de la mucosa, ¿sí? Este es apenas delgadito, y después esto que va a ser el epitelio, que va a formar las vellosidades como dedos, y hacia adentro las glándulas de Liverpool. Y siempre la lámina propia rica en células, bien laxo este tejido conectivo. Generalmente las vellosidades tienen vasos, acá no se llega a ver la luz, pero hay vasos sanguíneos capilares, pequeñas arteriolas, vénulas y el capilar linfático que se llevan, digámoslo, todo lo absorbido. Un epitelio cilíndrico de los enterocitos, ¿sí? Y cada tanto las células caliciformes. El colon, recuerden, no tiene vellosidades, tiene músculo, tiene la submucosa, y acá vamos a tener la mucosa plana, digamos, más parecida como sería como el estómago sin vellosidades, y que sí se mete formando las criptas de Liverpool, las glándulas, ¿sí? Esto, que todas desembocan allá arriba, ¿no?
La muscular de la mucosa, la submucosa, que es bastante densa, con vasos, siempre vasos sanguíneos, nervios, y la muscular. Y después la serosa, que estará por acá. Acá es el plexo, bueno. Pero el diagnóstico, fíjense siempre el aspecto de... Si uno ve esto y pudiera confundir, no sé qué sé yo, va a ver que acá estas glándulas no tienen la forma de las glándulas de acero, de las células, de las glándulas gástricas, digamos, que tienen dos tipos bien distintos de células, unas bien rojas, otras más azules. Estas son generalmente, no, células cilíndricas y son bastante homogéneas. ¿Mm? Colon, apéndice, la característica es muy parecido a colon, solo que es muy rico en tejido linfoide, ¿sí? En estas placas de Peyer, ¿sí? Todo esto es tejido, o sea, tenemos el mismo epitelio que en el colon, glándulas, ¿sí? Formando la mucosa, la submucosa acá, la muscular acá, pero si estamos en ilion también, yeyuno e ilion, pero más a medida que uno se acerca al ilion y al colon, aumenta la cantidad de tejido linfoide. Pero en el apéndice, aparte de ser chiquito, es fácil de ver en un solo preparado, es muy característico la cantidad de tejido linfático que hay. Por lo demás es parecido al colon, de hecho es una dependencia del colon. Bueno, recto no es parecido a colon. En ano ya hay una transición entre el epitelio cilíndrico al epitelio plano estratificado de nuevo de la última porción de la... Bueno, ¿cómo van hasta ahí? ¿Se fueron Bien, todos? profe. Déjenme ver, a ver. Quiero, ahora les comparto que estoy con uno... Uy, no me carga el... Este puede ser. Bien, ahí vamos, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué les parece esto? ¿Qué tipo de epitelio es esto? Hola. ¿Plano estratificado? Bien, sí. ¿Y dónde encontramos este tipo de epitelio? No me digan así algunos órganos que ustedes se acuerdan. ¿En la lengua? Lengua, ¿Esófago? esófago, piel, vagina, exocervix, o sea, cuello uterino y la parte de que mira la vagina. ¿Sí? Y después toda la boca, bueno. ¿Sí? Bien, a ver. Bien, ¿esto qué es?
Bueno, esto es un tipo de qué sería esto, si esto es la lengua. ¿Una papila? Claro, son las que, ¿ustedes vieron anatomía ya? Sí, Sí. sí. ¿Vieron la B lingual? Que hay en la B lingual. Esas papilas son las únicas que son así circunvaladas, que tienen como un surco alrededor. Las otras son filiformes, bueno. Estas tienen como todo un canal que las rodea. No tiene gran... Y acá lo que vemos son los corpúsculos gustativos. Entonces esto sería, ¿qué estaríamos viendo acá? ¿Qué órgano? Lengua. Acá tenemos otro tipo de papilas, ¿sí? Vean que siempre el epitelio es plano estratificado y estas forman como unos hilitos, ¿sí? Como una cosa así como hilitos, ¿sí? Filiformes, ¿no? Estas son otras tipas que se llaman foliadas, ¿sí? Que también tienen corpúsculos gustativos. Pero pasemos a algo más interesante. Ah, este era el esquema de cómo se veía el corpúsculo gustativo que yo les quería mostrar, ¿sí? Donde hay siempre células que son las sensoriales, que son las que en la base reciben o le van a pasar la información al nervio, y después otras que son las que lo soportan, las que son las le dan el sustento, digamos. Esperen que, a ver. ¿Ven? Y esta es la imagen histológica. Ahí no podemos diferenciar bien cuáles son una u otra, pero bueno. Y estas que están acá emiten como unas prolongaciones, ¿sí? Sobre la superficie de la lengua a donde llegan, digamos, las distintas sustancias del sabor, salado, dulce, amargo, agrio y umami. Bueno, acá vemos la estructura general, acuérdense la estructura general del tubo digestivo. Esto creo que es del Ross, así que tenemos la mucosa, que llega hasta la muscular de la mucosa, donde vamos a tener de ahí para adentro la lámina propia, la muscular de la mucosa, la lámina propia, el epitelio y si hay o no glándulas. Estas tres cosas son la mucosa. Después viene de nuevo otro tejido conectivo, que es la submucosa, y las musculares. Y finalmente la serosa o adventicia, de acuerdo al órgano que se peritoneo, digamos. Este es un órgano donde acá tenemos esófago, ¿sí? Epitelio plano estratificado, la mucosa, hay algunas glandulitas por ahí, y la muscular, que si es el tercio superior estaríamos viendo músculo esquelético. Esto era lo que le quería comentar, cómo es el esquema general de las glándulas en el estómago. Vienen las células mucinosas, mucosas, las del cuello, y ahí nomás arranca, voy a poner, la glándula, ¿sí? Que se bifurca generalmente en dos. Uno no la ve así tan esquemática, pero bueno, este es un esquema que sirve para entender que este es un tipo de epitelio que secreta mucina para protección. Y después ya empieza la glándula con sus distintas variedades de células. Por ejemplo, las células principales, que son las más azules, ¿sí? Las células rojitas, estas que son las parietales, que secretan ácido clorhídrico, estas que son enteroendocrinas, que generalmente las ubican hacia la base, que uno no las ve, pero su secreción va directamente, es tipo como, algunas secretan hacia la luz, pero la mayoría vuelcan su secreción a la sangre, por eso es enteroendocrino, mandando señales a otras porciones del tubo digestivo.
Esta sería, a ver qué les parece que sea esta, un esquema de cuál de las células. Enterocito. No, estamos en el estómago. Ahí, dentro de las células glandulares estas secretan simógenos. Simógenos en general se denomina la secreción de un precursor enzimático, o sea, es proteica. Una célula principal. Claro, célula principal. En cambio, a ver, esta otra, las parietales, ¿sí? Tienen un sistema, primero tienen muchas mitocondrias, fíjense, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un montón, en esta, la membrana se mete hacia adentro, ¿sí? Y hace como unos canalículos que son, en realidad, esto es extracelular, pero es como que se mete hacia la célula, ¿sí? Y acá es donde se bombea, por un lado los hidrogeniones, y por otro lado el cloro, y en esa luz que ya es extracelular, se genera el ácido clorhídrico. Esta es la célula parietal, ¿sí? Esa bien roja, ¿sí? Que tiene, mirada al microscopio, estos canalículos, ¿sí? Que son formados por la membrana plasmática, pero es un lugar donde ya corresponde al espacio extracelular. Y ahí se juntan el cloro y el hidrogenión para hacer el ácido clorhídrico. Si no, si se genera dentro de la célula se muere. Este es un esquema de cómo, ¿sí? Esta célula toma el dióxido de carbono, lo junta con agua y forma bicarbonato. De ese bicarbonato, un hidrógeno lo bombea acá y el otro lo manda de nuevo a la circulación. Por eso se llama, no sé si en fisio habrán visto la marea alcalina, que después de comer uno le da como un sueño y el organismo tiende a estar más alcalinizado. ¿Por qué? Porque está aumentando la generación de bicarbonato en el organismo para, por otro lado, el estómago genere más ácido clorhídrico. Entonces, del bicarbonato, el hidrogenio va hacia este canalículo. El bicarbonato vuelve a la sangre dando alcalosis, ¿sí? Y por otra parte, acá, al sacar el bicarbonato, entra cloro y ahí, en este canalículo, se genera el ácido clorhídrico. Es una estructura celular muy especial, digamos, muy particular, que tenga esta forma en la membrana para permitirle funcionar y generar el ácido clorhídrico. Y estas son las células enteroendocrinas que la mayoría vuelcan, no llegan a la luz, ¿sí? Allá arriba, sino que vuelcan, se comporta como una célula endocrina. Muy pocas llegan hasta la superficie, pero en realidad se piensa que cuando llegan a la superficie porque están sensando el medio del qué está pasando en el tubo digestivo, y sensar esto le permite o no secretar de manera endocrina, qué sé yo, gastrina, somatostatina, péptido vaso intestinal, para la motilidad intestinal, etc. Bueno, este es un esquema de las distintas proteínas, de las distintas proteínas que se van secretando a lo largo del tubo digestivo. ¿Y para qué? Pero eso lo van a ver más que nada en fisio para que tengan idea. Este es un esquema. ¿De qué será este esquema? A ver. ¿De las vellosidades intestinales, profe? Bien. Entonces, vemos que sale la vellosidad, que en su interior lleva un vaso sanguíneo, un vaso linfático importante y aparte vénulas y arterias, ¿sí?
y después genera la cripta de Lieberkühn o la glándula, que todo esto mantenido en el plano de la mucosa. Esta sería la muscular de la mucosa. Vellosidad para aumentar superficie de absorción, con sus células caliciformes y sus heterocitos. ¿Qué pasa en una celiaquía, una enfermedad que es tan común? Esto se aplana, ¿sí? Esto empieza a ser más parecido a un colon, digamos. Entonces pierde superficie de absorción y da la mala absorción típica de la enfermedad celíaca, que es la más común de las enfermedades que afecta el intestino, ¿no? Por digamos, intolerancia al gluten. Y esta sería, ¿qué? A ver. Duodeno. Muy bien. Está bien, estamos en intestino delgado, ¿sí? Y además vemos que hay glándulas en la submucosa, entonces duodeno. ¿Y esto? Yeyuno, profe. Claro, es cualquier otra, yeyuno o ilion, ya que no vemos las glándulas de Brunner en la submucosa. A ver esto que parece ser. ¿Esto qué les parece que sea? Dentro del tubo digestivo, ¿no? Profe, ¿puedo bajar un cachito porque se corta la imagen? Gracias. A ver, acá hay mayor aumento. ¿Ese es colon, profe? Ven que hay como una superficie directamente plana, o sea, no hay... Y ahí nomás empieza la entrada de las glándulas, ¿sí? Entonces, sí, es colon. Ah, bueno, empezamos con otro. ¿Qué tipo de músculo es esto? Ahora, medio repaso general. Si yo les digo que es músculo, ¿ustedes qué pensarían qué tipo de músculo es? Estriado, ¿Por qué? porque los núcleos son periféricos y se ven como pequeñas estriaciones. Claro, en realidad las estriaciones se ven mejor cuando la fibra está longitudinal, pero acá cuando está transversal, que vos estás viendo los sarcómeros como de frente, lo que ves son varios núcleos y bien periféricos, ¿sí? La cardíaca, ¿cómo tiene el núcleo? Central, Central. Y la lisa, también. A ver, bueno, esta es una lengua, no sé para qué se lo puse. ¿Qué célula sintetiza anticuerpos? Ya vieron inmune, ¿no? Sí. el linfocito B, El linfocito B, fíjense en las opciones. Plasmocito. Claro, el linfocito B, una vez que se encontró con el antígeno, se estimula y genera la célula que va a secretar anticuerpos, que tiene la posibilidad de sacarlo, o sea, al exterior, es el plasmocito, que es el estadio final de un linfocito. ¿Esta qué célula es? ¿O qué células son? Estas, ¿no? ¿Sangre vieron? ¿Es el neutrófilo, profe? Sí. La célula bastante grande, con núcleos polilobulados. Bueno, acá no se le ve muy bien los gránulos apenas, pero y son las más abundantes, siempre. Un linfocito. Bien.
apenas un poquito más grande. En general los linfocitos pueden tener varios aspectos, pero este que es el más típico es casi, no te digo de un glóbulo rojo un poco más grande, unas 10 micras, núcleo redondito, no tiene gránulos, el citoplasma bastante azul, linfocitos. ¿Este qué tipo de vaso es? ¿Un ¿Arteria? capilar, profe? No, mira que tiene una capita de músculo liso. ¿Arteria? Arteriola. ¿Arteriola? Es arteria, arterial, pero arteriola tiene una sola capa de núcleos acá, suelen ser las arteriolas. Esto sería como una vénula, ¿ves? Que es mucho más finita y como más aplastada, ¿no? Nunca son tan redonditas. Esta es una arteriolita, sí. A ver, ¿estos qué son? ¿Capilares? Claro, el capilar es célula endotelial y prácticamente deja de pasar a un glóbulo rojo por vez. Esa es digamos, la clave. Y no tiene capa muscular. A ver, ¿esto qué glándula podría ser? ¿Cuál sería? A ver si me puse opciones. ¿Ya vieron glándulas? No. No, eso es para la próxima clase, creo. Ah, bien, bueno. A ver. Esto, no. Esto es estómago, ¿no? ¿Qué señala la flecha? ¿La muscular de la mucosa? Bien. No, este no lo vieron. Esto. ¿Qué señala la flecha y que acá te lo muestra mayor aumento? ¿Las glándulas de Banner? De Brunner, sí, muy bien. Que están en la submucosa, ¿ven? Esto es duodeno, tenemos las vellosidades, las glándulas de la mucosa, la muscular de la mucosa y acá, que lo que te está mostrando acá, glándulas, ¿sí? Que están en la submucosa y sus duodenos. Bien. Esto... Acá que te pone, ¿qué órgano es? Lengua, vagina, esófago, colon o estómago. Por el epitelio. ¿Lengua? Mm. Claro, por el epitelio, ya plano estratificado, podría ser o esófago, vagina o lengua. Tendríamos que ver esto, el músculo, pero seguramente con el músculo estriado ya sería lengua seguro. ¿Sí? Vagina, de última, la pared no tiene glándulas, ¿sí? Y la pared en sí es un entremezclado, no tiene como capas definidas, todavía, no sé si, entre fibro y músculo liso, pero esto me parece que es músculo esquelético, ¿sí? Y hay algunas glandulitas. Lengua, sí. A ver esto, ¿qué le parece que sea? ¿Qué tejido? Cartilaginoso. Sí, y a ver la flecha te señala. ¿Qué es? Estás señalando la flecha, ahora te la pongo de nuevo. Un grupo isógeno, la matriz territorial, la capa... o la matriz interterritorial, bueno, o la capa tangencial del cartílago articular. Uy, qué mal que lo otro. Bueno, la zona esta.
Matriz interterritorial. Bien. Esto sería un grupo isógeno, dos contenidos en una misma laguna o y lo más oscuro es la matriz territorial. Esto es para que repasen, no enloquezcan tanto, ¿no? Bueno, a ver si yo les pongo... uy, este es difícil. Si le pongo que este es un túbulo seminífero. ¿Lo vieron ya testículo, no? Sí, profe. Bueno, esta es la luz, este es el testículo, esta es la parte basal, la membrana basal, y le señala esta célula. Y les dice si es un ovocito, si es un osteoclasto, si es una célula de Leydig o una célula de Sertoli. Célula de Sertoli. Bien. Acuérdense que las de Leydig, que serían las únicas de un testículo, las otras no tienen nada que ver, están entre los túbulos, acá en el tejido conectivo que está por fuera. Después, en el tubo tenemos todas las que son la línea de la espermatogénesis y las células de sostén, que eran las de Sertoli. La línea espermatogénica estaban las espermatogonias bien pegadas a la membrana basal, y después empezaba el espermatocito 1, el 2, y las espermátides, que ya eran las más chiquitas que salían. Pero estas, bueno, acá dentro de las que le menciona que pueden ser, porque osteoclasto no tiene nada que ver, ovocito tampoco, las de Leydig están por fuera del túbulo seminífero, en el intersticio, y las de Sertoli, que son las de sostén de la espermatogénesis. Bueno, ¿qué órgano es? Testículo, glándula mamaria lactante, vesícula seminal o uréter. De las que les... ¿Uréter le parece que sea? ¿Hola? ¿Hola? Uréter, ¿no, profe? No. El testículo ya vimos que generalmente tiene capas a distintas alturas, distintos tipos de células. Este tiene un contenido, algo en el interior, bien rosado fuerte. Yo no sé si ustedes vieron el preparado de, bueno, glándula mamaria lactante generalmente no es un epitelio, es más bien cúbico, ¿sí? Y el contenido no tiene este color, es vesícula seminal. Bueno, pero es medio difícil este preparado para... Pero bueno, es para que vayan practicando, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Trompa de falopio, endometrio en fase secretora, próstata o uréter. Endometrio en fase secretora. Claro, acá tenemos bien estas glándulas, bien como retorcidas, ¿sí? Uréter, nada que ver. Trompa, hay algunas imágenes de trompa que uno podría confundirse con la fimbria, ¿viste? Pero estas son, hay una superficie y hay glándulas. En la trompa no hay glándulas. A ver esto, ¿qué es lo que señala la flecha? ¿Este qué sería?
en general, para después ubicarse en lo que está señalando la flecha. Busquen. ¿Sería la teca, profe? ¿Eso que señala? Exacto, la ¿Teca teca. interna? Exacto, sí. Esto es la granulosa, esto sería un folículo primario, ¿sí? Porque todavía no hay casi antro, acá no hay líquido, es el ovocito, la membrana pelúcida, la granulosa y la primera capita, ahí la teca. ¿Esto qué? A ver, ¿qué es? Las opciones, un glomérulo, un túbulo colector, un conducto salivar, un asa delgada de Henle. De las opciones estas. A ver. ¿Glomérulo es? No. Después, túbulo colector. Sí, puede ser o no. En general, todos los túbulos, salvo en la porción delgada del asa de Henle, que es un epitelio plano, bien planito, ¿ves? La mayoría tienen algún tipo de epitelio cúbico. El túbulo contorneado proximal, el distal, el colector. El asa de Henle es la que tiene epitelio plano. ¿Ves que es bien planito ahí? Por eso te lo... Es un tubo de un epitelio plano simple, más que cúbico. Es el único que tiene un epitelio bien plano. A ver, ¿cómo sigue esto? Uh-huh. ¿Qué célula será esta? ¿Un osteoblasto? ¿Un condrocito? ¿Un osteoclasto o un osteocito? ¿Qué tiene esta célula? Varios que... Varios núcleos, profe. Exacto. ¿Y la única multinucleada de todas esas cuál es? ¿Se acuerdan o no? El osteoclasto. Es un derivado de un macrófago, digamos. O sea, de la misma línea celular. Es el que degrada el hueso. ¿Esto qué tipo de músculo es? Liso. Fíjense bien, bien, bien. ¿Cardíaco? Es estriado, ¿sí? Tiene un núcleo central, entonces cardíaco. Incluso acá se ve como la célula se bifurca, ¿sí? Y se ven estas líneas que son los discos intercalares que son, digamos, muy característicos de la fibra muscular cardíaca. A ver, ¿qué es todo esto que dibujo acá? Que se dibuja ahí, ¿no? Ahora le dan las opciones. Pulpa roja, paracorteza de ganglio linfático, pulpa blanca o arteria central. ¿Esto qué parece ser?
¿Qué tipo de tejido? ¿Esto? Pulpa blanca puede ser. Claro, tenemos mucho tejido linfático, hay asociadas algunas arterias. Eso lo vemos en vasos, ¿se acuerdan? La pulpa blanca, después estaba la pulpa roja, pero la pulpa blanca tenía arterias recubiertas de linfocitos y generalmente a veces cada tanto asociados a estos nódulos que son los mismos tipos de nódulos que vemos en el ganglio. Y todo esto constituía en general la pulpa blanca del vaso. Esto que señala acá, ¿qué es? ¿Esta estructura les suelen conocida? ¿Qué puede ser esto en general? ¿Un nervio? ¿Un cartílago? ¿Una arteria? Una arteria. Está muy... ¿Y la capa más interna de las arterias qué es? ¿Cómo se llama? ¿O qué tipo de epitelio sería este? Endotelio, claro, que forma la íntima, ¿sí? Después viene la capita de células musculares con los núcleos. Bueno, esto está súper mayor. No, pero este es para señalar, este es el núcleo de una célula endotelial. Es un epitelio plano. A veces la vemos medio como abombada, porque esto se contrae, ¿viste? No se ve tanto como un epitelio plano, que sería más un núcleo así bien chatito. En las arterias a veces abomba, pero bueno, este es el endotelio, ¿sí? La íntima, la capa media, bueno, después la a ver. Bueno, ¿esto qué les parece que puede ser? ¿Qué tipo de tejido? Cartilaginoso, profe. Sí. Cartílago. Clasifique este epitelio. ¿Cilíndrico simple? Bien, sí. Cilíndrico simple. Ah, este qué mala es. No, este todavía no lo han visto. ¿Qué tipo de vaso es esta imagen? Es media rara porque... Pero bueno, acá se ven glóbulos rojos, no sé qué coloración sea, pero bueno. Arterial, profe. Es una arteria muscular, ¿sí? Y esto que pone acá viene en evidencia, ¿se acuerdan qué puede ser? ¿Qué había en las arterias musculares medianas, digamos, separando la íntima de la muscular propiamente? La membrana elástica interna. Interna, sí. Y suele haber otra un poco afuera, pero generalmente esta es menos notoria. Esta se ve bien, no sé, se ve que la han teñido a propósito. Bueno, a ver, ¿está cansado ya? Están desmayados, me parece. Bueno, ¿quieren que sigamos en otra? ¿No queda nadie? Los voy a poner. ¿Esto qué tipo de músculo es? No debe quedar mucho más. A ver.
Sí. Parece músculo liso, mira, este es un corte de vellosidad intestinal, un corte transversal de esos dedos. ¿Qué son A, B, C, D y E? A ver, A, que es el reborde superior, parece que está marcando. ¿Qué serían estos? ¿Sí qué es? Microvellosidades serían. Esa sería la imagen de que uno no las ve, pero ve como un reborde más grueso, que se le llamaba chapa estriada, qué sé yo. Sí, es el borde apical del enterocito. Después, ¿esto qué es? Estos globitos blancos. Células Caliciformes. caliciformes. Bien, después a B, ¿qué es? El quelífero central. Puede ser, sí, una estructura vascular. Sí. Después, ¿qué otro D está señalando? En general, o sea, esto es epitelio, esto que está por debajo, todo esto, ¿qué sería? Tejido conectivo lácteo. Tejido conectivo y no sé qué señala bien ahí. Tejido conectivo. Este me parece que señala plasmocitos. Pero bueno, no, tejido conectivo, digamos, en general. Siendo esta imagen correspondiente a una estructura del estómago, nombre estas células y qué tipo de secreción tienen. Estas serían las células de las glándulas y las que secretan que estas que no son bien rojas. Células parietales, profe. Células parietales, claro, las del ácido clorhídrico. A ver, ¿en qué fase del ciclo uterino es esta imagen? Fíjense la cantidad de glóbulos rojos, sangre que hay acá. Fase menstrual. Exacto, muy bien. A ver, pregunta. Bueno, ¿qué capas debe atravesar el espermatozoide para fertilizarlo? Ya rindieron el embrio, ¿no? Esta parte sí, profe. La corona radiada, la membrana pelúcida y la membrana plasmática. A ver. Bueno, estas ya son más preguntas teóricas, en todo caso las vemos. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Quedó alguien? Sí, profe. Sí, profe. Nos vemos el lunes que viene, el miércoles que viene, seguimos repasando y vemos la parte, no sé qué temas tocas conmigo la semana que viene, porque debes ver el lunes digestivo 2. Bueno, Nervioso, profe. Nervioso, profe. nervioso, que ya subí una clase.
y vemos después los preparados. Y seguimos repasando. Sí, no sé si qué prefieren ustedes. Repasar está bueno, profe. Sí, para, o sea, dar el tema y de paso ir, me parece, aunque sean las mismas preguntas, como para que ustedes trabajen con las imágenes y picoteando un poquito de todo lo que, ¿sí? Listo, profe, gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, chao, chao. Chao, profe.